Palabras de alegría y esperanza. Bautismo del Señor. Dal Vangelo secondo Del Luca. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 15-16 y 21-22. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se bautizaba, y también Jesús se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. En ti me complazco. Un buen domingo para todos. La semana pasada celebramos la fiesta de la Epifanía. Y la fiesta del bautismo cierra el tiempo de Navidad. Es una fiesta que para nosotros ha pasado un poco a segundo plano, quizás en parte porque estamos un poco cansados de tantas celebraciones. Pero en la iglesia de los primeros siglos, e incluso hoy entre los ortodoxos, la fiesta de la Epifanía celebra en realidad tres epifanías, tres manifestaciones de la luz, del esplendor del rostro de Dios. ¿Qué entendían los primeros cristianos con esta palabra epifanía? Agrupaban tres manifestaciones del rostro de Dios. La epifanía o revelación de Dios a los magos, que representaba la luz del rostro de Dios que los pueblos paganos habían comprendido contemplando y reflexionando sobre lo creado, sobre la creación, viendo la belleza de esta creación. Y comprenden la belleza de aquel que ha hecho todo esto. Luego la Epifanía celebrada en Caná, las bodas de Caná. Allí también había una manifestación del rostro de Dios. ¿Y cuál era ese rostro? Era el que mostraba el amor de Dios para la humanidad. Dios ama a la humanidad como el esposo ama a la esposa, y este amor es fuente de alegría y de fiesta. Nosotros tenemos necesidad de esta revelación del rostro de Dios hermoso, amable y fuente de alegría. Dios está enamorado de la humanidad y quiere que seamos felices. Se trata de una revelación que aún no la hemos comprendido muy bien. Y luego, la revelación, la epifanía del rostro de Dios en el bautismo. Y hoy estamos invitados a reflexionar sobre esta epifanía. Vamos a tratar de comprender esta manifestación del rostro de Dios acontecida en el bautismo de Jesús. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia de finales del siglo IV, dice que la epifanía, la manifestación del Señor, no fue en el día de su nacimiento, sino en el día de su bautismo. Es el bautismo donde Él se da a conocer. Los primeros cristianos comprendieron muy bien que en el bautismo se había dado una epifanía del rostro de Dios. Por tanto, es importante que nosotros también hoy comprendamos esta manifestación, pues solamente nos podemos enamorar de Dios y comprendemos bien el rostro auténtico de un Dios que nos ama. ¿De qué se trata esta manifestación? Bueno, pero antes una introducción. El autor de la primera carta a Timoteo dice
El Señor habita en una luz inaccesible. Nadie lo ha visto jamás, ni tampoco lo puede ver. Por tanto, cuando en el Antiguo Testamento se habla de ciertas personas que han visto el rostro de Dios, es solamente una comparación, porque el rostro de Dios no puede ser visto, pues habita en una luz inaccesible. Luego, en el bautismo, aconteció su epifanía. Se hizo ver el rostro de Dios, se hizo ver en el rostro de Jesús de Nazaret. Después de esta introducción, veamos lo que dice el texto evangélico de hoy. Dice, el pueblo estaba a la expectativa. Era una expectativa febril, una expectativa mesiánica, la del pueblo de Israel. Porque durante siglos, al menos por 1000 años, desde que Natán profetizó a David sobre un reino universal, eterno para su dinastía, desde entonces Israel estaba esperando este momento cuando Dios realizaría su promesa. Y este pueblo creyó siempre en la fidelidad de Dios a la palabra dada. Aun cuando la historia parecía desmentir todas las promesas hechas por Dios. ¿Qué es lo que esperaban los israelitas de los años 28, 29 después de Cristo? Esperaban un mundo nuevo, un reino de Dios, un reino de justicia, de bienestar, de paz, de felicidad. Esto es lo que esperaba este pueblo sufriente luego de una larga historia. Y el Bautista había suscitado muchas esperanzas. El historiador Flavio Josefo describe al Bautista y dice, era un hombre bueno, invitaba a los hebreos a vivir una vida recta y a tratarse mutuamente con justicia, a someterse con devoción a Dios y a hacerse bautizar. En realidad, continúa Flavio Josefo, era de la idea que esta sumersión fuese aceptada como perdón de los pecados. El Bautista estaba convencido que este bautismo era sólo una purificación del cuerpo si el alma no estaba purificada anteriormente con una conducta de vida recta. Hasta aquí Flavio Josefo. El bautismo era un gesto exterior, lavaba el cuerpo, pero solamente era el alma purificada cuando existía un comportamiento recto, conforme a la palabra de Dios revelada en la Escritura. Y luego continúa Flavio Josefo diciendo que el rey Herodes, además de sus obras malas, añadió una más: puso en prisión al Bautista. Por tanto, el pueblo tenía muchas esperanzas que el Bautista fuera el Mesías. Circulaba la voz de que el Bautista fuese el Mesías. Tenía una gran influencia con el pueblo. Pero quedaron decepcionados, porque el mismo Bautista dijo, no soy yo. Yo estoy preparando la venida de uno que verdaderamente dará comienzo a un mundo completamente nuevo. Bueno, ya vimos lo que los israelitas esperaban. Esperaban un Mesías que resolviese un problema político, pues estaban bajo la opresión de los romanos. Debían pagar impuestos muy grandes y, por tanto, esperaban que el Mesías pudiese cambiar esta situación, que hubiese más justicia, que los pobres fuesen respetados tal como había sido prometido cuando en el mundo
apareciera el reino de Dios. Pero pensemos en nosotros hoy. ¿Qué es lo que esperamos? En tiempos del Bautista eso era lo que esperaban, pero nosotros hoy. Yo diría que, igual que los israelitas, también nosotros esperamos que Dios muestre su poder e intervenga para cambiar al mundo de manera prodigiosa y resuelva los problemas que nos preocupan mucho, pero que los resuelva Él, porque nosotros ya lo hemos intentado muchas veces y no lo hemos conseguido. El hambre del mundo, las enfermedades, las injusticias, las guerras a las que no podemos poner fin. Esperamos que llegue el reino de Dios, pero que Dios cambie prodigiosamente al mundo por medio de milagros. Nos gustaría. Esto sería en realidad muy cómodo tener un Dios así. Juan responde a la gente: yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo los inmerso en el agua material, pero llegará uno que les dará un agua no exterior, sino un agua que los transformará por dentro. Por tanto, el Bautista desinfla las expectativas populares. Dice que no es él, sino que será otro el que dará comienzo a un mundo nuevo. Dice el Bautista: yo lo estoy preparando para que reciban el bautismo verdadero, para que nazca una realidad nueva. Debe entrar en el mundo una fuerza humanizante, germen de vida, que no es de este mundo, un germen de vida que no pertenezca a este mundo material. Vivimos y venimos de un mundo prehumano, el de las fieras. Y todo hubiese continuado así si no hubiese habido una intervención de lo alto que ha introducido una vida completamente nueva. Dice el Bautista que tiene que haber un salto cualitativo y esto solamente puede venir del cielo. El Bautista no tiene este don, por tanto, no se puede esperar de él este mundo nuevo. Él lo puede preparar, pero el mundo nuevo debe venir de lo alto con un don de vida nuevo. Sabemos que el agua se puede utilizar para lavar nuestro cuerpo exterior, pero para que se transforme en savia vital, debe ser bebida. Las plantas absorben el agua, por tanto, solamente cuando el agua entra dentro, se transforma en surgente de vida. El bautismo del Bautista lavaba el cuerpo externo, pero el bautismo de Jesús, prometido por el Bautista, no es agua que limpia desde fuera, sino un agua que penetra dentro, reaviva, transforma. Es el agua de la cual Jesús hablará a la samaritana. Agua viva que brota, que es su espíritu, es la vida de Dios que ha sido donada a esta humanidad. Le hizo dar el paso del prehumano al humano auténtico. Si solamente nos atenemos y nos quedamos en la vida biológica, continuaremos a comportarnos como tal, pero hemos recibido una vida divina. Con la vida biológica solamente hubiéramos continuado a comportarnos como los animales de los cuales deriva nuestro cuerpo. El Bautista dice que es necesario que recibamos de lo alto la vida nueva. Este es el bautismo del cual habla el Bautista y que Jesús ha actualizado. Dice
los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fuego, ¿de qué fuego se trata? El bautista no piensa en el juicio y castigo de los malvados, de los impíos. Piensa en el fuego del Espíritu, esta vida nueva que se introduce en el mundo y que quema al mundo antiguo. Cuando llega este Espíritu transforma el corazón de la gente y de fieras que luchan y se agreden se transforman en hermanos y hermanas y en hijos e hijas de Dios porque están animados de una vida que no es más esa vida biológica de las fieras de donde descendemos. Es la vida nueva. Este es el salto de calidad y esta vida nueva es como un fuego que quema todo lo malvado que está en el corazón de cada persona y permite comenzar una vida que revela la vida divina. Porque es un germen divino que nos es dado. Así se manifiesta la vida del amor, del don, de la acogida, de la disponibilidad de donarse completamente uno mismo para hacer feliz a los demás. Este es el mundo nuevo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué epifanía se trata en el bautismo? Sucede que mientras a todo el pueblo era bautizado, también Jesús se fue a bautizar juntamente con todos los pecadores. ¿Qué es lo que esperaban los judíos, los israelitas del tiempo de Jesús? Esperaban un Dios justiciero que incinere a los pecadores, pues esa era la manera de pensar, que Dios comenzaría el mundo nuevo de esa manera, haciendo desaparecer a todos los malvados. Si esta hubiese sido la epifanía con este Dios justiciero, la gente lo habría recibido de buena gana. Era lo que esperaban. Quizás también nosotros hoy esperamos esta epifanía de Dios que haga desaparecer a todos los malvados. Pero Dios no se ha revelado así. No podemos esperar una epifanía de Dios de esta manera. En el bautismo encontramos otra revelación de Dios, no un Dios que destruye a los malvados, sino que se acerca a ellos porque Dios ama no solamente a los que son buenos, ama a todos porque todos son sus hijos e hijas. Si se hubiese manifestado en el poder, en la fuerza, lo hubieran aceptado de buena gana, pues es lo que estaban esperando, como decía antes. En vez, no se ha revelado en el poder destruyendo a sus enemigos, sino en el amor. Esta epifanía, esta manifestación de Dios es fundamental para nosotros. Si se hubiese manifestado como un dominador que destruyera a los romanos, hubieran estado muy felices. Pero no fue así. Se presentó de manera humilde, en medio de todos los otros pecadores, en medio de toda la gente, caminando con ellos. Esta revelación también está en sintonía con el rostro de Dios del Antiguo Testamento. No lo contradice, sino que está en continuidad. Es el Dios que siempre ha acompañado a su pueblo, un pueblo que a veces era fiel y otras veces no. Dios nunca lo ha abandonado, siempre ha estado junto al pueblo. Lo recordamos en el desierto, bajo la imagen de la nube, el del fuego. Dios estaba cerca, cuidaba a su pueblo, un pueblo que a veces dudaba de que Dios los condujese a la vida y que en cierto momento quiere volver atrás porque no se fía de su Dios. Pero Dios permanece siempre junto a su pueblo, presente en el arca de la alianza que acompaña a Israel, que tenía su tienda, y allí Dios acompañaba a su pueblo en el camino del desierto. Porque Dios se acerca a la gente, lo hace porque quiere, voluntariamente. Dios estaba presente en medio de su pueblo, también en el templo de Jerusalén.
Es hermoso lo que narra el profeta Ezequiel. Cuando el pueblo es deportado a Babilonia, el profeta ve a los querubines que llevan el arca de la alianza y la llevan hacia oriente, allí donde el pueblo había sido deportado, porque Dios no podía estar sin su pueblo. Luego, cuando regresan de Babilonia, nuevamente esta arca se posa en el monte Sión para estar siempre en medio del pueblo. La epifanía de Dios que nosotros vemos en el bautismo, en la persona de Jesús, da continuidad a este acercamiento de Dios con su pueblo. Dios camina junto con la humanidad. Esta es la primera epifanía que queremos recordar, que Dios está cercano al hombre, que no lo repudia, aunque sea un pecador, aunque cuando se aleja de él, Dios no se aleja. Esta epifanía de Dios conmueve y la encontramos solamente en nuestra fe cristiana. Ninguna otra religión presenta un rostro de Dios que se ha revelado tan cercano a la humanidad, que vive en medio de la humanidad, que Dios ha amado tanto a nuestra humanidad, que vino a vivir con nosotros, a no condenar a nadie, a caminar junto a aquellos que más necesidad tienen de caminar hacia Él. El texto continúa diciendo que Jesús estaba en oración. Rezar no quiere decir recitar fórmulas. Estar en oración quiere decir estar en plena sintonía con la mirada de Dios, con el corazón de Dios, con los sentimientos de Dios, con los proyectos de Dios. Esto es lo que quiere decir orar. Tener esta sintonía con el cielo. Jesús descubre su misión a través de la oración. Y dice el evangelista, en ese momento se abrió el cielo. En la cosmogonía oriental imaginaban al cielo como una inmensa tapa que encerraba al mundo desde lo alto. Imaginaban que había 7 cielos. Y dice el Antiguo Testamento que en cierto momento los cielos se cerraron. Más allá del 7º cielo estaba el trono de Dios. Y los rabinos decían que entre un cielo y otro había 500 años de camino, por tanto Dios estaba lejísimo. Y en cierto momento, a causa de la infidelidad de la gente, Dios había cerrado todos estos cielos. Ya no quería saber nada más con la humanidad. Fue un periodo angustiante para los israelitas cuando Dios ya no hablaba más a través de los profetas. Hay algunos textos muy conmovedores, por ejemplo el Salmo 74, donde el salmista dice: ya no hay profetas entre nosotros y nadie de nosotros sabe decirnos cuánto durará este silencio de Dios. Y también el profeta Daniel: ya no tenemos más profetas para ofrecer holocaustos al Señor. El hombre se siente que no puede dialogar con Dios, no se siente hijo de nadie, sobrevive, pero no sabe cuál es su destino. Se siente parte de un engranaje cruel. Y los israelitas se preguntaban: ¿cuándo acabará este silencio de Dios que nos angustia tanto? Se preguntaban: ¿no volverá a hablarnos el Señor? ¿No nos mostrará más su rostro sereno como antiguamente? Y lo invocaban con una oración estupenda que se encuentra en el libro de Isaías. Dice: tú, Señor, estás enojado porque hemos pecado. Tienes razón en haber cerrado tus cielos, pero tú eres nuestro Padre. Isaías 64:7. Abraham no nos reconoce, los patriarcas se avergüenzan de tener hijos como nosotros,
y tienen toda la razón, pero tú no te avergüences de ser nuestro Padre. Y continúa el texto, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, somos todos obras de tu mano. Y luego una hermosa plegaria. Si tú abrieses los cielos y descendieses de nuevo para dialogar nuevamente con nosotros. Aquí, en el bautismo, tenemos la epifanía y la respuesta a esta oración. Los cielos se han abierto desde que Dios vino a hacerse uno de nosotros. Ha amado tanto a la humanidad que se hizo hombre como nosotros, mortal como nosotros, con todos los límites que tenemos los hombres, porque esta es nuestra condición humana. Y Jesús la ha asumido en plenitud. Se abrieron los cielos, y no solamente se abren los cielos si nosotros nos comportamos bien. No, los cielos son nuestra casa. Hemos sido introducidos en el mundo de Dios y estos cielos ya no se cerrarán más para nadie, porque Dios se ha hecho uno de nosotros. Si se cerrasen los cielos, Dios permanecería siempre con nosotros y por tanto cielo es todo nuestro mundo. Esta es la segunda epifanía que debemos tener presente. Es la segunda manifestación de la luz del rostro de Dios que brilla en el bautismo de Jesús. Luego dice, desciende el Espíritu en forma de paloma, como paloma. No es que desciende una paloma, sino que es el Espíritu que desciende y no desciende con la fuerza de un león, sino como una paloma, desciende sobre Jesús. Luego está la voz del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Pero reflexionemos sobre este espíritu que desciende como paloma. ¿Por qué se emplea esta imagen? La primera mención sobre la paloma la encontramos en el libro del Génesis, cuando Noé deja volar a la paloma y la paloma no regresa porque era la señal que se había acabado el diluvio y que había nacido un mundo nuevo, que nuevamente había armonía entre el cielo y la tierra. Esta es la primera imagen. Cuando se dice que el Espíritu se posó sobre Jesús como paloma, quiere decir que ha comenzado la paz completa entre el cielo y la tierra, que ahora el cielo y la tierra están en sintonía y en armonía. Luego tenemos otro punto de reflexión. Este Espíritu desciende del cielo como paloma, y en el Antiguo Testamento lo que descendía del cielo era ciertamente el maná, pero también el fuego y el azufre para incendiar a Sodoma y Gomorra, y las flechas que Dios lanzaba contra los enemigos, como lo recoge el salmista en el Salmo 144:6. Dice, fulmina tus rayos y dispérsalos, lanza tus flechas y desbarátalos, dispersa los que nos hacen el mal. Pero bueno, eso no pasa aquí ahora, en el bautismo. Aquí tenemos el don de este Espíritu, que es la vida divina, que desciende como paloma, desciende como estímulo, fundamento de la paz, de la armonía y del amor. La paloma es el símbolo de la ternura, del afecto, de la bondad. Este Espíritu de Dios que desciende sobre Jesús lo lleva a comportarse siempre con dulcedumbre a aquellos que están en dificultades, con los pecadores, es amable con ellos. No quebrará la caña inclinada y no apagará el pabilo encendido. También la paloma es símbolo de su apego al nido. La paloma regresa siempre a su nido porque esa es su casa. El Espíritu desciende como paloma porque Jesús es propiamente
la morada donde se encuentra el Espíritu en plenitud, en su mundo, en su ambiente. La persona de Jesús es el lugar de la plenitud del Espíritu. También diremos que Jesús no se ha convertido en Hijo de Dios, no ha recibido el Espíritu en ese momento del bautismo, ya tenía la vida divina en plenitud. Allí se tuvo la epifanía, la manifestación de su identidad de Hijo. Y en la oración, Jesús ha tomado conciencia de la misión que tenía que desempeñar, guiado por esta vida divina que él tenía en plenitud. Oye la voz del cielo, tú eres mi hijo. Sabemos que cuando un israelita decía, tú eres mi hijo, quería decir que lo reconocía, reconocía su propio rostro en el hijo. Esta voz del cielo, que por cierto no es una voz material, física, es la representación de lo que Dios piensa, de la manera como Jesús se está presentando al mundo. Está diciendo, este es mi hijo. O sea, mirándolo a él me ven a mí. Si alguien mira bien cómo se comporta Jesús, debe concluir, debe decir, así es Dios. Así, por ejemplo, si mira al amor de Jesús, comprende que Dios es amor. Si observa cómo Jesús se acerca a los pecadores y no los condena, recordemos lo que dice a la adúltera, no te condeno. Es Dios que nunca condena a los que se han equivocado. Cuando Jesús cura a los enfermos, es el Dios que ama la vida, que quiere que la gente sea plenamente feliz. Es el amado. Esta palabra hace referencia al amado Abraham, a Isaac, el hijo de la promesa. Y Jesús no es un hijo como todos los demás, es el unigénito. Y nosotros estamos unidos a Él porque hemos recibido esta misma vida divina y con el amado también nosotros entramos en esta dinámica y en este compromiso de amor que nos une al Padre del cielo. Es el con quien Dios se complace. Aquí se contradice el juicio de la gente. Para la gente Jesús fue uno que falló, un derrotado, pero en cambio para Dios, en Jesús, Dios se reconoce perfectamente, se complace de tener un hijo así. También nosotros fuimos bautizados en este espíritu que Jesús ha recibido también. Y ha entrado en nosotros, pues hemos recibido este bautismo, que no es un bautismo exterior, sino que es agua viva, es una vida divina que nos ha sido donada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos hijos de Dios, y lo somos efectivamente porque hemos recibido de Dios este germen de vida divina. Cuando nosotros queremos ver a Jesús, ver el rostro de Dios reflejado en Jesús, ver la epifanía, la manifestación de Dios sobre el rostro de Jesús, ¿la podemos contemplar hoy a esta epifanía del rostro de Dios? La respuesta es que lo podemos y debemos contemplar esta epifanía del rostro de Dios que se revela en quienes han recibido el Espíritu, en quienes han recibido la vida divina. La conclusión es que nosotros hoy podemos contemplar esta epifanía del rostro de Dios, en el rostro de todo discípulo de Cristo, en el rostro de todo hombre, de toda mujer, que deje transparentar verdaderamente en su comportamiento la vida divina. Debemos buscar este rostro, esta epifanía del rostro de Dios en las comunidades cristianas, donde están los bautizados,
porque allí está el Espíritu de Cristo y la presencia de su vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.